Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. A una profundidad de unos 50 centímetros, una esquina de una bolsa de plástico emergió de debajo de la capa de tierra. Allí se encontraba el cuerpo de una mujer, envuelto en una resistente bolsa de basura y cuidadosamente colocado. También se confirmó. La mujer estaba embarazada. Había marcas en el cuerpo de Cassandra que indicaban que pudo haber estado atada, o al menos inmovilizada hasta la muerte. Los expertos forenses encontraron detalles que causaron un verdadero impacto incluso en especialistas experimentados. Lo primero que llamó la atención fue la doble capa de embalaje del cuerpo. Además de la bolsa de plástico negra, el cuerpo de Cassandra estaba envuelto adicionalmente en una manta vieja y una sábana, firmemente aseguradas con cinta de construcción. Este empaque no es solo un intento de ocultar rastros, sino una clara señal de premeditación. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y por favor, denle me gusta al video. Cassandra Cantrell nació el 17 de julio de 1987 en Tacoma, Washington, una tranquila ciudad costera con densos bosques de abetos, calles silenciosas y un duro clima del noroeste. Allí, entre el verdor y la niebla, pasó la mayor parte de su vida. Su infancia no fue del todo despreocupada, pero sí estuvo llena de amor. Sus padres se separaron cuando ella aún era una niña, y Cassandra terminó viviendo con su madre, Maria Cantrell, una mujer firme, razonable, pero verdaderamente tierna en relación con su única hija. Su padre permaneció distante en su crianza, y aunque estuvo presente en la vida de la niña de vez en cuando, fue María quien se convirtió en su apoyo y estrella guía. Desde temprana edad, Cassandra se distinguió por su especial sensibilidad y capacidad de observación. No era el alma de la fiesta, pero al mismo tiempo sabía cómo ganarse a la gente, de manera tranquila, sincera y sin falsedad. En la escuela, se interesó por la música, especialmente por tocar el violonchelo, e incluso consideró una carrera en las artes. Sin embargo, la vida adulta hizo sus propios ajustes. Después de terminar la escuela, Cassandra no siguió el camino artístico. Decidió dedicarse a algo más estable e ingresó a la universidad para estudiar tecnología de la información. Combinaba los estudios con el trabajo y luego con el voluntariado. Le atraía especialmente ayudar a quienes se encontraban en situaciones difíciles. Familias de bajos ingresos, personas sin hogar, víctimas de violencia doméstica. Esa era su esencia. Vivía no solo para sí misma, sino también para los demás. A los 30 años, Cassandra llevaba una vida medida. Trabajaba desde casa, mantenía una estrecha relación con su madre y su mejor amiga, y de vez en cuando participaba en proyectos benéficos. Era difícil llamarla impulsiva o propensa al riesgo. Planificaba cuidadosamente cada paso, sopesaba todas las decisiones. Y su carácter, abierto pero al mismo tiempo cerrado a intromisiones externas, a menudo sorprendía incluso a quienes se consideraban cercanos a ella. Con toda su organización y equilibrio interior, Cassandra aún experimentaba un dolor: la soledad. Sus relaciones con los hombres no funcionaban. No buscaba aventuras ni se entregaba a conocidos casuales. Su enfoque era anticuado. Quería una familia, un hijo, un amor basado en la confianza. En su juventud, tuvo un romance significativo con un hombre llamado Colin Dudley. Esa relación no duró mucho, pero dejó una huella en su vida. Según sus amigos, le tomó mucho tiempo recuperarse de esa ruptura. Y aunque Cassandra parecía tranquila por fuera, había en sus ojos un cansancio familiar para aquellos que alguna vez habían experimentado una profunda decepción. Con los años, se fue encerrando cada vez más en sí misma, eligiendo la compañía de personas de confianza. El centro de su mundo era su madre, con quien compartía una casa en el tranquilo vecindario de Hilltop en Tacoma. Entre ellas existía más que un vínculo familiar. Era una cercanía profunda, casi telepática. María sabía cuando su hija tenía un mal día, incluso si guardaba silencio.
Cocinaban juntas, veían películas antiguas, comentaban libros. Cassandra era hogareña y no había ninguna tragedia en ello. Era feliz con su vida, tranquila, medida, predecible. Y cuando a principios de 2020 descubrió que estaba embarazada, por primera vez en muchos años apareció una verdadera luz en sus ojos. Al principio, no le contó a nadie sobre su embarazo, ni a su amiga, ni siquiera a su madre. Fue una decisión que tomó conscientemente. Esperar, asegurarse de que todo marchara bien y solo entonces compartir la noticia. Se inscribió para un chequeo, empezó a leer artículos sobre el parto y eligió nombres para el bebé. Todo esto ocurrió en un ambiente de absoluto secreto. Según su mejor amiga, con quien hablaba casi todos los días, Cassandra parecía especialmente concentrada y tranquila, como si hubiera encontrado una confianza silenciosa en su interior. No se trataba solo de un embarazo, era su renacimiento personal. Más tarde se sabría que el padre del niño era aquel mismo Colin Dudley, el ex que hacía tiempo había borrado de su vida. Sus caminos se habían vuelto a cruzar. Según sus familiares, Cassandra pensó mucho en si debía contarle o no sobre el embarazo. Entendía que esa conversación sería un punto de inflexión. Quizás por eso no le contó a nadie que, después de todo, había decidido reunirse con él. El 25 de agosto de 2020 salió de casa sin llevar casi nada consigo, solo su teléfono y sus llaves. Según su madre, se comportó como de costumbre. No había ansiedad ni nerviosismo. Simplemente dijo que tenía cosas que hacer y besó a su madre en la mejilla. A partir de ese momento, hubo silencio. Cuando Cassandra no regresó a casa ni en la noche ni al día siguiente, María comprendió de inmediato que algo andaba mal. Su hija nunca había desaparecido sin avisar. Siempre escribía, llamaba, informaba si se retrasaba. Pero aquí no había ninguna señal. El teléfono estaba apagado, las redes sociales en silencio, los amigos no sabían nada. Se presentó un informe oficial de persona desaparecida un día después. Al principio, la policía no se apresuró, pues un adulto tiene derecho a desaparecer. Pero María insistió. Su hija no solo no se había comunicado, había desaparecido de la faz de la tierra. No se trataba de un viaje espontáneo ni de un intento de cambiar de aires. Esto era otra cosa. Cuando Cassandra Cantrell desapareció y no hubo noticias en las primeras 24 horas, su madre, María, tomó la iniciativa. Llamó a todos los que pudieran saber algo. Amigos, vecinos, una amiga de la infancia, incluso antiguos conocidos de su hija, incluido su viejo novio, Colin Dudley. Pero no hubo respuesta. O mejor dicho, sí la hubo, pero no la que ella esperaba. Colin dijo que no había hablado con Cassandra desde hacía mucho tiempo y que no sabía dónde podía estar. Su voz era pareja, casi indiferente. María sintió que algo no estaba bien. Ella conocía a su hija. No se habría ido sin motivo, no habría apagado su teléfono, no habría desaparecido sin razón, y ciertamente no la habría dejado sola en la angustia. La policía tomó la declaración, pero al principio trató el asunto de manera formal. Sin embargo, al tercer día la situación empezó a adquirir un tono más oscuro. Cassandra seguía sin comunicarse. Ni una llamada, ni un mensaje. El teléfono seguía apagado. En redes sociales, ninguna actividad. En el contexto de la pandemia y de la creciente tensión en la sociedad, las fuerzas del orden comenzaron a actuar con mayor firmeza. Una llamada de la seguridad de uno de los estacionamientos en el centro de Tacoma resultó decisiva. Informaron que unos días antes habían registrado en las cámaras un coche dejado sin conductor. Era un Mazda 3 blanco, el mismo en el que Cassandra había salido de casa la mañana del 25 de agosto. El coche estaba estacionado en el nivel inferior del aparcamiento de la estación Tacoma Dome. Las llaves estaban dentro, en el asiento, y las puertas no estaban cerradas con llave. No había signos de lucha en el coche, pero en la guantera quedaron documentos a nombre de Cassandra.
Las cámaras de seguridad grabaron el momento en que una persona salió del vehículo. Era un hombre, delgado, con un abrigo largo y con un sombrero de fieltro negro. Cerró la puerta con cuidado, miró alrededor y se dirigió hacia la salida. Su rostro no era visible. El ángulo y la baja calidad de la grabación no permitían ver los detalles. Así apareció la primera imagen misteriosa en este caso. El hombre del sombrero, o como más tarde lo llamarían los medios, Hat Man. El detective Franz Helmke, al recibir la grabación, entendió de inmediato. Esto no era una desaparición casual. El coche fue dejado con cuidado, pero sin lógica aparente. Si Cassandra simplemente se hubiera marchado, no habría abandonado el vehículo en un lugar concurrido. Esto fue un cálculo de alguien. Así comenzó una investigación a gran escala. Con el análisis de cámaras, el estudio de rutas, el establecimiento de contactos. Lo más importante en los primeros días era reconstruir las últimas horas de vida de Cassandra. Usando los datos del operador de telefonía móvil, se logró establecer que su teléfono se activó por última vez en la zona de Point Defiance Park, un gran bosque al norte de la ciudad, no lejos de la bahía. El lugar en sí no era sospechoso. La gente iba a menudo allí a pasear o a hacer picnic. Pero para una mujer que llevaba una vida hogareña tranquila, aquello era poco característico. Especialmente esa mañana. ¿Qué podía haber olvidado allí? Los investigadores enviaron un equipo de buzos a registrar la zona costera. Después de una hora de búsqueda, su teléfono móvil fue encontrado en el fondo de la bahía, completamente sumergido en agua, pero sorprendentemente bien conservado. El dispositivo fue enviado rápidamente al laboratorio para su análisis. Resultó que en los días previos a su desaparición, Cassandra había estado escribiendo mensajes activamente, y no solo con amigos. Estaba comunicándose con Colin Dudley, el mismo hombre con quien había tenido una relación muchos años atrás. La correspondencia mostraba que ella le contó sobre el embarazo, y, al parecer, habían acordado verse. Colin inicialmente expresó dudas, pidió confirmación, preguntó qué pensaba hacer. Pero en el último mensaje, enviado el día antes de que desapareciera, escribió: «Necesitamos hablar en persona. Esto es demasiado serio para discutirlo por mensajes». A la mañana siguiente, Cassandra salió de casa. Era un encuentro del que nadie sabía. Colin negó la reunión. Aseguró a los investigadores que sí existía la correspondencia, pero que nunca había aceptado verse. Dijo que el día de la desaparición de Cassandra estaba en casa, trabajando de forma remota, y que no había salido a ningún lado. El 22 de septiembre de 2020, casi un mes después de la desaparición, los agentes del sheriff rastreaban los barrancos y áreas boscosas de Chambers Creek cuando uno de los guías caninos notó un parche sospechoso en el suelo. Ramas colocadas de forma compacta, tierra sin musgo y una elevación demasiado geométrica. Se parecía a un típico montículo de entierro improvisado. Así es como a menudo se disfrazan los cuerpos enterrados a mano. El equipo de investigación que llegó a la escena no hizo movimientos bruscos. Primero caminaron alrededor del perímetro del área, examinando el suelo, enfocándose en las huellas. Luego, armados con sondas, comenzaron una cuidadosa exploración. A una profundidad de unos 50 centímetros, la herramienta chocó con un objeto sólido. En ese momento cesaron todas las conversaciones. Comenzaron las excavaciones, y pronto, una esquina de una bolsa de plástico apareció desde debajo de la capa de tierra. La operación fue suspendida y se llamó a un equipo forense. Tomó varias horas extraer con cuidado el contenido. Había un cuerpo de mujer, envuelto en una resistente bolsa de basura, cuidadosamente colocado. El grado de descomposición correspondía a la fecha de muerte presumida, finales de agosto. Los expertos forenses confirmarían más tarde. Según el registro dental y el tatuaje en el omóplato, se trataba de Cassandra Cantrell. Su cuerpo estaba parcialmente momificado, pero las pruebas de ADN y las características personales ayudaron a establecer su identidad. También se confirmó que la mujer estaba embarazada.
La noticia conmocionó a todo el condado. Los medios recogieron de inmediato la historia. La desaparición de una mujer tranquila y bondadosa, una futura madre, se convirtió en uno de los casos más resonantes en la historia de Tacoma. La imagen del hombre del sombrero se convirtió en un símbolo de esta tragedia, un sombrío recordatorio de lo cuidadosamente planeado que estuvo el crimen, pero de cómo fueron las huellas digitales las que condujeron a la revelación de la verdad. Pero incluso después de encontrar el cuerpo, los investigadores no estaban preparados para lo que estaban a punto de ver. En el laboratorio, durante un examen minucioso de los restos, los forenses descubrieron detalles que causaron un verdadero impacto, incluso en especialistas experimentados. Lo primero que llamó la atención fue la doble capa de embalaje del cuerpo. Además de la bolsa de plástico negra, el cuerpo de Cassandra estaba adicionalmente envuelto en una manta vieja y una sábana, firmemente aseguradas con cinta de construcción. Este empaque no era solo un intento de ocultar rastros, sino una clara señal de premeditación. El asesino se tomó el tiempo de disfrazar todo cuidadosamente. Esto no fue un arrebato de pasión, fue un acto deliberado. Pero lo que realmente sorprendió a la policía estaba un poco más profundo. El cuerpo de Cassandra tenía marcas que indicaban que pudo haber sido sujetada o al menos inmovilizada hasta el momento de la muerte. Sus manos estaban atadas detrás de la espalda, y en sus muñecas se encontraron abrasiones características, del tipo que dejan las bridas plásticas o las cuerdas. El informe señalaba que pudo haber estado consciente antes de que comenzara la estrangulación. El impacto no terminó allí. Cuando los patólogos examinaron el contenido de la bolsa, encontraron una ecografía del feto, cuidadosamente doblada en una pequeña bolsa. Este hecho fue desgarrador. Probablemente la mujer había llevado la imagen consigo para mostrársela al padre del bebé. No tenía miedo. Fue al encuentro con esperanza. Cuando se supo que el cuerpo encontrado era en efecto el de Cassandra Cantrell, la naturaleza del caso cambió por completo. Ya no era una desaparición, sino un asesinato premeditado. El hecho de que estuviera embarazada hacía el caso especialmente grave. En el condado de Pierce, el asesinato de una mujer que esperaba un hijo era automáticamente una circunstancia agravante. Los investigadores entendieron que estaban tratando con un crimen cometido en sangre fría, de manera cuidadosa y premeditada. Para cuando se encontró el cuerpo de Cassandra, el nombre de Colin Dudley ya estaba en la lista de principales sospechosos desde hacía varios días. Pero no había suficientes pruebas directas. Él seguía afirmando que estaba en casa el día de su desaparición. Su abogado insistía en que todos los hechos eran solo coincidencias circunstanciales. Sí, conocía a Cassandra, sí. Una vez habían tenido una relación, pero no hubo encuentro, ni mensajes amenazantes, y mucho menos tenía que ver con su desaparición. Sin embargo, la investigación no se detuvo. El equipo, dirigido por el detective Franz Helmke, comenzó un trabajo meticuloso, y la primera clave fue la telemática del coche. En los últimos años, los fabricantes han estado introduciendo cada vez más soluciones digitales en los automóviles. GPS, registro de viajes, registro de actividad de puertas, lecturas de sensores de movimiento. La Dodge Ram de Colin estaba conectada al sistema Uconnect, que guardaba rutas, coordenadas e incluso, con referencia temporal, la apertura y cierre del maletero. Tras estudiar estos datos, los expertos recrearon un cuadro completo de los movimientos de Dudley el día de la desaparición de Cassandra. Contrario a sus afirmaciones, su coche condujo hacia el sur en Tacoma en la mañana del 25 de agosto. Se detuvo brevemente en el vecindario de Cassandra, condujo hasta el Tacoma Dome y estacionó cerca de donde más tarde fue encontrado el coche de ella. Luego, mostró el registro. La cajuela fue abierta alrededor de las 9:12 de la mañana. 2 minutos después, fue cerrada de nuevo. El coche se marchó. Más tarde ese día, condujo hasta Costco, donde compró bolsas y artículos de limpieza. Cada uno de estos detalles podía ser explicado individualmente, pero tomados en conjunto, formaban un patrón claro. Colin condujo para encontrarse con Cassandra, lo cual él negó.
movió algo hacia la cajuela. Compró artículos potencialmente relacionados con encubrir sus huellas. Luego, casi un día de silencio. Y al día siguiente, un inicio temprano hacia el área de Chambers Creek, notoriamente remota y sin cámaras. Pero el error del criminal fue que no logró prever que el cuerpo comenzaría a elevarse bajo la influencia de los gases, y la elevación en el suelo revelaría su crimen. Los detectives sabían que esto no era suficiente para realizar un arresto. Necesitaban pruebas físicas. Así que obtuvieron una orden de registro para la casa de Colin. A simple vista, el lugar estaba en orden, limpio, ordenado, sin signos visibles de un crimen. Pero los expertos forenses dirigieron su atención al garaje y, en particular, a sus paredes interiores. Bajo la luz ultravioleta, se encontraron varias manchas, invisibles al ojo, pero que brillaban bajo la influencia de un reactivo. Una prueba preliminar confirmó la presencia de material biológico, probablemente sangre. Los materiales fueron enviados al laboratorio. Unos días más tarde, llegó la confirmación. El ADN pertenecía a Cassandra Cantrell. Esto significaba que ella había estado en ese garaje después de recibir heridas que provocaron sangrado. Por lo tanto, el crimen probablemente tuvo lugar allí, en un sitio donde Colin vivía solo y donde nadie entraba sin permiso. En ese momento, la posición de la defensa comenzó a desmoronarse. Al mismo tiempo, los expertos forenses estaban estudiando el cuerpo que había sido encontrado. A pesar de la descomposición, se estableció un detalle importante. Había rastros de presión en el cuello de Cassandra. La causa de la muerte fue estrangulamiento. No había objetos cercanos que pudieran haber sido utilizados para cometer el asesinato, lo cual significa que todo apuntaba a fuerza manual directa. Además, había marcas en sus muñecas, como si hubiera sido sujetada o atada. Todo esto indicaba que el crimen no fue resultado de un arrebato repentino de ira. Fue planeado, pensado, llevado a cabo con frío cálculo. Un examen más profundo de las huellas digitales trajo otro gran avance. Cassandra tenía en su teléfono, que fue parcialmente restaurado, borradores de notas. Una de ellas era un mensaje no enviado con fecha de la noche del 24 de agosto. Si algo pasa, él debe ser considerado responsable. La nota no indica un nombre, pero es obvio a quién se estaba dirigiendo. No era solo precaución, era miedo. Quizás ella ya percibía el peligro. Quizás entendía de lo que era capaz la persona a la que iba a contar sobre el embarazo. La investigación solicitó el historial de búsqueda de las cuentas de Google vinculadas a los dispositivos de Colin. Lo sorprendente fue que una semana antes de la desaparición de Cassandra, se hicieron consultas desde su cuenta. ¿Cómo deshacerse de un cuerpo? Mejores lugares para deshacerse de restos en Washington. ¿Cuánto tiempo dura el ADN en la Tierra? Eran búsquedas que no podían explicarse por casualidad. Su cronología coincidía con las fechas de comunicación con Cassandra. Por lo tanto, planeó el crimen de antemano. La gota que colmó el vaso fue un hallazgo en el armario de su casa. Entre las herramientas se encontró un cuchillo en el que se conservaron rastros de sangre femenina. También un trozo de cuerda con material biológico. El examen confirmó. El ADN coincidía con el ADN del feto. Esto significaba que Cassandra estaba efectivamente embarazada y que la muerte ocurrió durante el periodo en que el feto ya se había formado. Desde un punto de vista legal, esto aumentaba la gravedad de la acusación. Cuando todo esto fue presentado a la fiscalía, se tomó una decisión. El 1 de octubre de 2020, Colin Dudley fue arrestado acusado de asesinato en primer grado. Los medios reaccionaron con fuerza a la noticia. El hombre, que no tenía antecedentes penales, llevaba una vida ordinaria, trabajaba en el campo de la informática y no despertaba sospechas. Pero fue él quien, según la investigación, le quitó la vida a una mujer y a su hijo no nacido. Colin se comportó con calma. No opuso resistencia durante su arresto, no hizo preguntas. Durante el primer interrogatorio, ejerció su derecho a guardar silencio.
Su defensa inmediatamente comenzó a trabajar en la línea de que toda la cadena de pruebas era circunstancial, que el crimen no se le había probado directamente. Sin embargo, la investigación continuó reforzando su posición. Reconstruyeron la ruta, interrogaron a testigos, verificaron todas las huellas digitales. La imagen se volvía más clara. La reunión fue programada. Cassandra desapareció inmediatamente después de ella. Las pruebas conducían a una sola persona. Solo era cuestión de tiempo antes de que el caso fuera enviado a juicio. La fiscalía decidió recorrer todo el camino de la acusación. Asesinato en primer grado con la circunstancia agravante de haber matado a una mujer embarazada. El veredicto, de ser declarado culpable, podía haber sido impactante. El juicio por el asesinato de Cassandra Cantrell comenzó en agosto de 2022, casi 2 años después de la tragedia. Colin Dudley había estado detenido sin derecho a fianza todo ese tiempo. La Fiscalía del Condado de Pierce presentó un cargo de asesinato agravado en primer grado, el asesinato premeditado y a sangre fría de una mujer, en las últimas etapas de embarazo. Era evidente desde la primera audiencia que la defensa basaría su caso en lo dudoso de las pruebas. No había un solo testigo que hubiera visto el crimen. No existía una grabación de video del garaje donde, según los investigadores, tuvo lugar el asesinato. No hubo confesión, no se encontró un arma de estrangulamiento. Esto significa, según la defensa, que todo el caso se sostiene en suposiciones e interpretación de pruebas circunstanciales. Sin embargo, la fiscalía estaba segura de su posición. El fiscal comenzó su alegato con la frase: "Este crimen no trata sobre la pasión. Este crimen trata sobre el control. Sobre cómo una persona decide quién debe vivir y quién no, porque no puede aceptar la elección de otra persona". La sala contuvo el aliento. A lo largo de 3 semanas de juicio, la acusación construyó una versión cronológicamente impecable y minuciosamente corroborada de los hechos. Primero, se presentaron las pruebas digitales. Los fiscales analizaron en detalle la ruta de la Dodge Ram de Colin en la mañana del 25 de agosto de 2020, respaldados por el testimonio de expertos, registros de GPS y datos telemáticos. Mostraron el momento en que la cajuela del coche se abrió en el área donde más tarde fue hallado el coche abandonado de Cassandra. Luego mostraron un mapa de Colin conduciendo hacia el área boscosa cerca de Chambers Creek, donde, casi un mes después, la policía llegó tras una pista y encontró los restos de la mujer. Todo esto fue acompañado por capturas de pantalla, análisis de rutas y referencias de tiempo. Después, los expertos forenses tomaron la palabra. Uno tras otro, hablaron sobre los rastros biológicos encontrados en el garaje, sobre las manchas de sangre, sobre las marcas en el suelo, sobre cómo la luz ultravioleta y el análisis químico confirmaron que efectivamente era sangre de Cassandra. Luego, el laboratorio confirmó que el material encontrado en los cuchillos y la cuerda le pertenecía a ella y a su hijo no nacido. Todas las pruebas apuntaban al hecho de que fue en ese lugar donde Cassandra encontró la muerte. Y de manera violenta. Una atención especial se prestó al experto que trabajó con las búsquedas en los dispositivos de Dudley. Leyó una lista de frases que la fiscalía consideraba como planificación de un asesinato. Cómo deshacerse de un cuerpo. Lugares para la eliminación de restos Washington. ¿Cuánto tiempo tarda en descomponerse un cuerpo en una bolsa de plástico? ¿Se encuentra ADN en la tierra? La fecha de cada búsqueda coincidía con días antes de la desaparición de Cassandra. La defensa intentó contrarrestar diciendo que podían haber sido búsquedas aleatorias, no conectadas con la realidad. Pero en combinación con el resto de las pruebas, su explicación parecía poco convincente. El mensaje no enviado de Cassandra también fue leído en la corte. Si algo me pasa, sepan que es él. Aunque no se mencionaba el nombre, el fiscal argumentó que en ese momento ella solo se comunicaba con un hombre, Colin. Él era el padre del hijo. Hacia él se dirigía el día de su desaparición.
y fue él quien negó el hecho del encuentro. Tras la parte probatoria de la fiscalía, llegó el turno de la defensa. Los abogados de Colin se mantuvieron en su línea elegida. Sí, Colin conocía a Cassandra. Sí, ella pudo haber estado embarazada. Pero él no se encontró con ella el día de su desaparición. Sus rutas son solo coincidencias. No hay pruebas que apunten directamente al asesinato. Intentaron socavar la confianza en el trabajo de los peritos. Insinuaron la posibilidad de contaminación de pruebas, de un interés excesivo de la investigación. Pero no tenían una versión alternativa. Ni una sola prueba de que Colin no estuviera en la escena. Ni un solo testigo que confirmara su coartada. Cuando se le dio la oportunidad de hablar, Colin se negó a testificar, invocando su quinta enmienda. Solo de vez en cuando miraba al jurado, dejando la impresión de un hombre reservado pero distante. Su silencio fue interpretado de diversas formas. Algunos lo consideraron una táctica, otros una falta de justificación. El alegato final de la fiscalía fue breve. Vieron las rutas. Escucharon a los expertos. Saben que él fue quien quiso que Cassandra desapareciera. Sabía que un hijo lo cambiaría todo. Y decidió que ella no tendría futuro. Ni hijo, ni vida. El jurado deliberó por algo menos de 2 días. La fiscalía pidió cadena perpetua sin libertad condicional. El veredicto fue anunciado en la sala el 29 de agosto de 2022. El juez regresó, miró alrededor y anunció: Colin Dudley es culpable de asesinato en primer grado. Hubo silencio en la sala. Luego, algunas lágrimas contenidas de la familia de Cassandra. La expresión de Colin no cambió. Se puso de pie, se irguió y escuchó en silencio el veredicto. El juez añadió: Este fue un crimen deliberado y cruel. Las vidas de una joven mujer y de su hijo fueron truncadas. El acusado no mostró remordimiento. Sus acciones exigen el castigo más severo disponible bajo la ley estatal. Colin Dudley fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para la familia de Cassandra, fue el final de una pesadilla que duró meses. No recuperaron a su hija, no tuvieron al nieto que esperaban, pero obtuvieron justicia. El nombre de Cassandra Cantrell se ha convertido ahora en un símbolo de lucha, memoria y la silenciosa tragedia de una mujer que simplemente quería ser madre.